Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Y la verdad es que hay que ir a la información porque fue significativo, muy significativo lo que pues se dio en el Congreso a partir de lo que es medio siglo, el cincuentenario, la conmemoración de los trágicos eventos del 2 de octubre de 1968 que culminaron con una masacre de estudiantes en la Plaza de Tres Culturas en Tlatelolco durante el gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Los congresistas, senadores, diputados hicieron honor a los caídos en lo que fue pues el inicio de la apertura de la lucha por las libertades democráticas en nuestro país. 2 de octubre 1968, hace 50 años. Las notas del toque de silencio elevaban a media hasta la bandera nacional. Ahí, en la plancha del Zócalo, los representantes de los tres poderes de la Unión recordaban algo que nunca debe volver a pasar. Un 2 de octubre como el del ya lejano 1968. Ellos con la mirada al cielo. Después, el himno nacional. Y el llamado a la reconciliación. Lo que vale la pena destacar es que este país y esta sociedad es tan fuerte que es capaz de reconocer aquellos hechos y sucesos que generaron muerte de personas, que era innecesaria absolutamente, y que podamos conmemorarlos, y este es un muy buen día para reconciliarnos todos y para reconocer el camino que queda por delante para los mexicanos. El recuerdo también llegó a la Cámara de Diputados. Donde se inscribió la fecha con letras de oro. El rector Enrique Graue habló por los jóvenes de ayer y por los de hoy. El movimiento estudiantil de 1968, obviamente, no fue el inicio del México contemporáneo, pero sí fue el gran punto de inflexión que dio lugar a una serie de ciclos y movilizaciones ciudadanas cuyo aporte democrático nos lleva al México actual. Y allá donde todo ocurrió hace 50 años, Andrés Manuel López Obrador montó una guardia de honor. Flores, un largo discurso, algunos reclamos y después la promesa. Empeño mi palabra de que nunca, jamás daré la orden a las Fuerzas Armadas, a la Marina, al Ejército, a ninguna corporación policíaca para reprimir al pueblo de México. No va a haber autoritarismo. Compromiso que se honra con el respeto a la libertad de expresión y de pensamiento. Este es el legítimo derecho de todos los mexicanos y es también el cimiento más fuerte en la construcción de las verdaderas democracias. Y ya tomaron protesta a los nuevos 16 alcaldes de la Ciudad de México y sus cabildos. ¡Sí, protesto! Este lunes, las 16 delegaciones de la Ciudad de México se convirtieron en alcaldías y se hizo oficial aquí, en el Congreso de la Ciudad de México, donde los alcaldes y alcaldesas rindieron protesta para entrar de lleno en funciones, incluido aquel a quien por poco y le anulan el gol. Sí, protesto. Finalmente la justicia se hizo. ¿Finalmente sí metió gol? Pues metió gol porque la gente lo decidió, porque los votantes fueron el 11.11, casi 12% de los votantes a mi favor, y creo que hoy tenemos que trabajar por Coyoacán. Y precisamente el fallo del Tribunal Electoral que ratificó la victoria de Negrete fue tema para el grupo mayoritario Morena al hacer uso de la tribuna. En la resolución del tribunal se reconoce que existió violencia de género en contra de la candidata a la alcaldía de Coyoacán de Morena, pero al final no pasa nada. El órgano jurisdiccional reconoce el uso de programas sociales en la campaña electoral
y tampoco pasó nada. Y en medio de la sesión solemne, al fijar los posicionamientos por partido, no faltó quien aprovechó para bromear con el género de los títulos. Señoras alcaldesas y alcaldeses y alcaldes, señores diputadas y diputados, pueblo y pueblo. Para invitar al diputado Jorge Gaviño a que antes de hacer burla del lenguaje incluyente, se sensibilice respecto de la necesidad que tenemos de las mujeres de ser nombradas. Por favor. Lo que tampoco faltó para los cargos nuevos fueron las viejas prácticas como el uso de manifestantes para lanzar vítores y porras partidistas a las puertas del recinto legislativo de Donceles y Allende. Durante el marco de la 13ª Asamblea de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, la COPECOL, que se llevó a cabo en el estado de Sinaloa, el diputado Polo Domínguez, presidente de esta asociación, mencionó que será muy importante trabajar en conjunto, pues todos los congresos locales, con el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Reconocemos en el licenciado Andrés Manuel López Obrador al próximo presidente de la República, lo acompañaremos tantas veces como sea necesario en temas que COPECOL crea que benefician a los mexicanos, pero también con una postura de respeto y de institucionalidad. Pedimos que COPECOL esté sentada en la mesa donde se debatirán los grandes temas nacionales, es decir, que rompamos la inercia de que la vida política de este país nazca del centro hacia la periferia invariablemente. Yo creo que desde lo local podemos construir, podemos abonar a que verdaderamente México cambie y cambie para bien. Y ahora vamos con la entrevista de Víctor Sánchez Baños. El próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador necesita finanzas públicas sanas. Para ello se necesita también una estructura jurídica adecuada para que logre sus objetivos de promesas de campaña. Y de eso vamos a platicar precisamente con la senadora Vanessa Rubio. Antes dependían nuestros ingresos presupuestarios 40% de los ingresos petroleros y ahora dependen 16%. Esto gracias a que se hizo la reforma. Con la reforma implica una mayor base tributaria, mejor recaudación y por eso pudimos sortear todos estos elementos de finanzas públicas sanas al mismo tiempo de choques externos, volatilidad, incertidumbre. Y no así pueden contar la misma historia otros países de América Latina que, por ejemplo, en este 2016 que hablábamos, decreció en promedio la región menos 1.1%. Sin duda yo creo que el déficit es un indicador muy importante porque les va a decir a los mercados, les va a decir a las calificadoras el compromiso que tiene el nuevo gobierno con la consolidación fiscal. Entonces yo creo que ese es un elemento a ver. Pero ahora por el otro lado también este tema de margen, yo te diría, y siendo muy justa, los márgenes que se tienen en el gobierno para gastos están muy acotados. Realmente el gobierno define el gasto de 1 de cada 5 pesos del presupuesto, porque el resto ya están destinados a pensiones, están destinados a los organismos autónomos, están destinados al pago de la deuda, están destinados a lo que se va a los estados. Entonces el margen está bien acotado, pero sin duda finanzas públicas sanas sí significa que el déficit mantenga su trayectoria descendiente como se ha comprometido en los mercados internacionales. Ya estaremos revisando ahora el presupuesto y más que el presupuesto, dentro del presupuesto, la ley de ingresos, que es lo que toca al Senado. No tenemos todavía nada planteado, nada discutido. Yo creo que estaremos esperando evidentemente el cambio de gobierno y luego será los primeros días, supongo, que nos lo presenten y en lo que toca a este poder, a la Cámara de Senadores, estaremos revisando la ley de ingresos. Es muy importante los ingresos porque es como te financias como gobierno y después está el presupuesto de egresos de la Federación, que es lo que se gasta. Y el diferencial entre los dos es justamente este déficit del cual me preguntabas y que tiene que seguir consolidándose porque eso va a dar credibilidad, va a dar certidumbre y reitero, credibilidad y certidumbre significa inversión nacional, inversión extranjera y eso redunda directo en los empleos en México. Gracias, Víctor. Y es el momento de ir con nuestra especialista económico y financiera, Alicia Salgado. El domingo pasado en la noche, el subsecretario Baker, subsecretario de Negociaciones Comerciales de la Secretaría de Economía, entregó por cuenta del gobierno federal el texto del Tratado Trilateral de Comercio, que ahora se llama Acuerdo de Comercio México, Estados Unidos, Canadá.
Este acuerdo está integrado por 21 capítulos y además algunos de los anexos que eventualmente formaban parte del Tratado de Libre Comercio se incorporaron y se añadieron otros más como los de propiedad intelectual, algunos que tienen que ver con energía específicamente o sectores de empresas estatales. En fin, este acuerdo preserva particularmente todos los sistemas de resolución de disputas, tanto en materia de inversiones, expropiaciones, para solucionar controversias comerciales, etcétera. Ha sido un avance, desde mi punto de vista, bastante importante. El acuerdo, como ustedes saben, tiene que ser ratificado por el Senado de la República, no pasa a la Cámara de Diputados, pero en México no hay un deadline, como en el caso de Estados Unidos. Si se presenta hoy es para que los 3 países y sus 3 comunidades, sus ciudadanos, sus legisladores, conozcan el texto del acuerdo, pero si se quiere aprobar en el curso de 2 semanas o ratificar, pues evidentemente Morena tiene la mayoría para lograrlo, lo puede hacer. Sin embargo, se espera que el tratado sea firmado y no se puede ratificar sino hasta que sea firmado, más o menos el 28 o 29 de noviembre va a haber una reunión en Argentina del Grupo de los 20 que es muy probable que sirva de marco para que los 3 representantes de los gobiernos, el presidente Trump, el primer ministro Justin Trudeau y el presidente Enrique Peña Nieto, puedan estar presentes y facilitar la firma del tratado. Es probable que se escoja también una fecha diferente para no mezclar G20 con esto. Sin embargo, será hasta después de la firma cuando el Senado de la República lo puede ratificar. Se necesitan las 2/3 partes del Pleno para hacerlo y el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores Norteamérica y también de la Comisión de Estudios Legislativos, a donde yo supongo que va a ser trasladado el tratado. Por lo pronto, estas últimas 2 comisiones van a hacer una convocatoria importante. Está el senador Vasconcelos al frente para que se realicen foros de discusión en torno al Tratado de Libre Comercio. El sector privado lo conoce muy bien, digamos las grandes empresas y los sectores o representantes sectoriales, pero el sector social no, y ahí puede revisarse a fondo porque algunos temas como el de pesca, el de agricultura o también algunos que tienen que ver con empresas estatales o otros como el textil, el calzado, etcétera, pueden tener particular interés en su revisión. En fin, el Tratado de Libre Comercio es trilateral, es una victoria en particular de México porque ha empujado la resolución de diferencias entre Estados Unidos y Canadá y hoy por hoy la ratificación se espera hasta después de diciembre y también la aprobación o publicación y su entrada en vigor hasta por el mes de septiembre del año próximo. Por lo pronto sigue vigente el Tratado de Libre Comercio que conocemos. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Gracias, Alicia. Y ahora debemos ir a un corte, pero no se vaya, porque a continuación tendremos la entrevista que le hizo Adriana Sarur a Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Volvemos. Y estamos aquí desde el Senado de la República con el senador presidente de la Jucopo, coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, Adriana? Me da gusto saludarte y saludar esta noche a todo el auditorio. Ricardo Monreal, pues entrando a una legislatura polémica en donde se van a hacer muchos cambios al sistema, cambios que empezaron por el plan de austeridad. Platícanos un poco cómo estás llevando a cabo este plan de austeridad. Es un plan de austeridad profundo. El Senado tiene actualmente 5,000 millones de pesos de presupuesto. Estaba proyectado 5,200 millones de pesos. Queremos reducir el 30%, es decir, 1,500 millones de pesos. Los próximos meses, a partir del 1 de septiembre, que es la fecha en la que nosotros entramos, estaremos reduciendo el costo
del Senado al pueblo en 150 millones de pesos al mes. Vamos a reducir todo, gasolinas, telefonía, vehículos, seguros de gastos médicos mayores, todos los privilegios que distinguían al Senado los estamos quitando para hacerlo más austero, menos obeso. Monreal, reciben un Senado con muchas reformas, muchas iniciativas pendientes, muchas necesidades que hay en este país en materia de seguridad, en materia de corrupción, de educación, de salud. Pudiéramos enumerar un listado sin fin interminable. Sí. ¿Cuáles son los temas que van a empezar? Los temas. Olga Sánchez Cordero, la senadora, ya presentó esta importantísima iniciativa para crear la Fiscalía General Autónoma. Se va a discutir, se va a aprobar. ¿Cuáles son los temas que vienen? Mira, tenemos asignaturas pendientes que surgen del compromiso de la campaña política reciente. Eliminación de privilegios, eliminación de fueros, reforma educativa, modificaciones a la ley orgánica de la administración pública, supresión del Estado Mayor Presidencial y reubicación a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también reformas indispensables en lo que tú comentabas, la Fiscalía General de la República, una fiscalía con características de independencia, autonomía y personalidad jurídica propia, que la iniciativa en efecto ya fue presentada en días pasados por la ministra Olga Sánchez Cordero, que a su vez es senadora. Pero también la restitución de la Secretaría de Seguridad Pública, que se suprimió a principio del sexenio, y también leyes que son indispensables en materia de seguridad pública. Es decir, es un andamiaje jurídico normativo que requiere el país y que vamos a intentar actualizar, modernizar y hacer congruente con los compromisos de campaña y hacer un México mejor. Ese es nuestro compromiso y tendremos, en este momento hay más de 80 iniciativas pendientes de resolverse y hay más de 100 minutas solo faltando el voto del Senado para que se puedan convertir en ley. Y la Fiscalía Autónoma, que tiene 5 años desde que se reformó la Constitución y que no tenemos fiscal general de la República, hemos tenido encargados y encargados, incluyendo la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía de Delitos Electorales. No hay nada y por eso es importante y urgente que agilicemos todo el proceso para el nombramiento de fiscalías. Uno de los temas que más lacera a los mexicanos y que fue de la plataforma de Morena es el tema anticorrupción. Lo acabas de mencionar, no tenemos aún un fiscal anticorrupción. Tenemos un sistema nacional anticorrupción que queda cojo sin su fiscal. Es otro de los temas de las asignaturas que van a darle paso en este periodo ordinario de sesiones. Eso es lo que esperamos. Primero la Fiscalía General, luego deriva la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía de Delitos Electorales, la Fiscalía de Derechos Humanos y una Fiscalía de Asuntos Internos. Son 4 fiscalías que concibe la nueva ley general, ley orgánica de la Fiscalía General. Pero hay otras asignaturas pendientes, Adriana, también en materia de anticorrupción, en materia de derechos humanos, en materia de estabilidad económica, en materia de transformación profunda del país. Hay una asignatura pendiente con varias ramificaciones y queremos darle paso a todo este proceso legislativo que hoy nos toque en suerte por el apoyo de la gente construir mayorías legítimas con el respaldo que obtuvimos en las urnas. Hoy Morena tiene mayoría en las 2 cámaras y Morena no va a fallar. Vamos a cumplir con toda la expectativa que se ha creado en torno a nosotros. Ya que lo mencionas, que Morena tiene mayoría en ambas cámaras, vamos a pasar al tema político. Ricardo, tú eres un gran negociador, un gran conciliador, gozas de una experiencia enorme en el sector público. ¿Van a usar esta mayoría que tienen en ambas cámaras de forma responsable
¿Van a negociar con los demás partidos? ¿Siempre hay opiniones diversas o van a mayoritear todos los temas? Mira, yo prefiero siempre el consenso. Cuando logras por consenso aprobar leyes, tienen un respaldo social enorme. Cuando por mayoría, que es legítimo, es legal, sacas una ley y con una oposición fuerte, tienes problemas para la aplicación de esta ley aprobada por mayoría. Por eso yo prefiero el consenso. Voy a insistir mucho en que la mayoría solo la apliquemos en casos indispensables, tratándose de corrupción, tratándose de gobernabilidad, tratándose de derechos humanos, aun cuando la oposición se oponga, valga la redundancia, o no esté de acuerdo, ejerceremos de manera responsable nuestra mayoría, pero yo espero que sea excepcionalmente. Dos temas que se han mencionado, de los que se hará una consulta pública, que incluso ha sido criticada esta consulta pública, ya que son temas técnicos, el tema educativo y el tema del aeropuerto. A través de una consulta pública en donde los ciudadanos opinan si vale la pena que se lleve a cabo el aeropuerto o si vale la pena echar para atrás la reforma educativa o cambios a la reforma educativa. Ustedes van a hacer foros, van a nombrar a técnicos, van a hacer, porque una consulta pública de ciudadanos que no somos expertos en el tema puede ser algo dañino para temas tan relevantes para el destino del país. Hoy en el nuevo gobierno, Andrés Manuel López Obrador, como presidente electo, ha decidido abrir a la consulta varios temas polémicos. Él ha dicho que la ciudadanía será responsable. No estamos acostumbrados, Adriana, pero ya llegó el momento. Lo del aeropuerto es un tema fundamental, lo de la reforma educativa es un compromiso, los foros que se están realizando en el país ayudan a construir esa posibilidad de reformas a la Constitución y a la ley, y me parece que es pertinente. Tenemos que irnos acostumbrando a participar de las decisiones fundamentales que va a tomar el gobierno en perjuicio o en beneficio del pueblo mexicano. Un tema también que está rebasado en este país es el tema de la seguridad. Quedaron pendientes que si el mando único o mando mixto, se habla de hacerle una revisión a la Ley de Seguridad Interior. ¿Cuál es la agenda de Morena en ese tema tan importante de los mexicanos? Has tocado, Adriana, un tema clave, la inseguridad. Para nosotros es el tema más sensible. La asignatura pendiente más importante a la que se va a enfrentar el presidente de la República como un desafío inmediato es el tema de la inseguridad. Hay territorios completos sin control institucional, en manos del crimen organizado, territorios completos. Por eso yo creo que es importante señalar que este es el tema más importante de inmediato para atender y tratar de resolverlo. Es lacerante, es un cáncer social, la inseguridad. Lo que ha surgido en los últimos días de los tráilers con cadáveres, de las fosas clandestinas repletas de personas que han sido asesinadas o que están dentro de los desaparecidos, de las víctimas de la inseguridad, es una masacre, es una tragedia humana, es una crisis humanitaria que no podemos aceptar y que no debemos acostumbrarnos. Y por eso Andrés Manuel sabe, y nosotros sabemos como parte del legislativo, que es el principal problema al que de inmediato el 1 de diciembre se tendrá que enfrentar el presidente de la República. No tenemos la solución inmediata, no tenemos la varita mágica para eliminar este cáncer social, pero te aseguro que Andrés Manuel va a ser el mejor presidente de la República de los últimos tiempos y va a empezar a temperar, a pacificar, a serenar a la sociedad con política social y con medidas efectivas que garanticen mayor tranquilidad al pueblo de México, a sus habitantes y a sus ciudadanos, niños y niñas. Pues
Muchas gracias por esta entrevista, Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo y coordinador de los senadores de Morena. Gracias por estar aquí con nosotros, grabando desde el Senado de la República con el staff de Desde las Cámaras. Nos vemos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.